corteza, el manto, el núcleo externo. Esta es una reconstrucción, por ejemplo, para que entiendan desde dónde se construye el plano. Cuando ven un planiferio, puedan representar la forma geoide de la Tierra, ¿sí? Trabajar la noción física de hemisferio, no llevada solo al plano, y de ahí reconstruir el conocimiento. ¿Ah? Entonces, estos son algunos ejemplos. ¿Qué más sumo, por ejemplo, en ese ejemplo? Esto. ¿Sí? Esto es tergopol, que lo saco de las bandejas de fiambre y palitos de helado. ¿Sí? Reconstruyo la Tierra para trabajar la noción y representación de día y noche respecto al posicionamiento del Sol, lo que es la traslación, ¿sí? Alrededor del Sol. Nótese que no pongo en el medio, pongo en un lateral. Así cuando el niño gira, entiende el concepto de que cambia la distancia respecto al Sol, más corto y más largo. Puedo trabajar las órbitas elípticas y explicar uno de los principios de las estaciones. También puedo explicar lo que es el precepto de órbita lunar en torno a la Tierra y cómo se aprecia en cada espacio la luna nueva, la menguante, la llena, ¿sí? Y la creciente, y puedo introducir físicamente en un plano simple, portátil, la noción de eclipse, ¿sí? Para muchos, y tengo ahí, también podría ser otra pelotita para representar. Esto es una idea con la que explico. En algunos niños utilizo pelotitas o en algunos utilizo 3 discos, ¿sí? Entonces, esto es una representación para reconstruir los movimientos orbitales, el precepto día y noche, de la cara que da a la luz solar, y esto es para explicar eclipse, fases de la luna, el día y la noche, la rotación de la Tierra y la órbita lunar. ¿Sí? ¿Qué agrego a eso, por ejemplo? Este diseño. ¿Sí? Sigue siendo cosita de tergopol. Pongo un observador referente, ¿sí? Y reconstruyo, por ejemplo, las fases del día en el movimiento solar, que va desde, vamos a empezar por el correcto, desde el amanecer, pasando por la mañana, el mediodía, el cenit, la tarde, la tardecita y el anochecer o el atardecer, trabajado también como ocaso y alba o crepúsculos, ¿sí? Para continuar después cómo sigue el ciclo nocturno entre la noche y la madrugada y cómo esto implica 24 horas de desplazamiento. ¿Sí? Esto es una forma. ¿Cómo paso la forma del observador del Sol? ¿Sí? Ahí, a la tercera dimensión, reconstruyo el observador y cómo el Sol se mueve en un arco, se me aplastó un poco acá, cómo se mueve en un arco, y reconstruyo el arco desde el amanecer, pongo los colores, la mañana, la tarde, el mediodía, cómo se mueve el Sol de este a oeste, ¿sí? Pongo los puntos cardinales, referenciales, y cómo se mueve a lo largo del día sobre la cabeza del observador. Y esto me permite luego trabajar el concepto de bóveda celeste, ¿sí? Para explicar lo que son las curvaturas. Sí también, como tiene un observador referente, tiene una segunda parte que se añade, que por ejemplo me permite trabajar el movimiento y la noción de las estrellas, el polo sur celeste y el desplazamiento del movimiento general diario aparente de 15 grados por hora, ¿sí? Que si bien está dedicado a la noche, pongo un referencial de que ahí amanece, sale el sol, las nubes, y vuelve a atardecer y anochecer hasta que vuelven a salir las estrellas, y cómo éstas se mueven, y pongo las principales constelaciones para trabajar. La referencia de constelación, de movimiento general diario aparente, y de lo que tiene que ver con las diferentes fases del día. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Otro ejemplo didáctico que trabajo, referencial, sigo en ciencias naturales, por ejemplo, es cómo paso del plano, ¿sí? Esto es un plano de las diferentes capas de la atmósfera terrestre, ¿sí? De la estratosfera, la termósfera, la mesósfera, ¿sí? Y cómo hago para hacer el giro, ¿sí? Lo reconstruyo
en las diferentes capas para que también tenga una forma tridimensional. O sea, tiene el plano para el cuaderno y después puedo reconstruirlo tridimensionalmente y mostrar cómo estas capas en realidad están en torno a la Tierra en todos los sentidos, ¿sí? Para trabajar la noción de esfera. En realidad yo trabajo pensamiento geomórfico, no les digo nunca esfera para evitar la confusión, pero para que entiendan cómo la Tierra, ¿sí? Y esto puede pegarse en un cuaderno y puede recurrirse las veces que quiera a transformarlo en el plano. Y es una idea visual para un concepto que tiene que ver con algo astronómico. Cambiando de tema, por ejemplo, matemáticas, geometría. ¿Sí? Primero trabajo lo que llamo la brújula CIRCIR. Es un invento mío, no lo busqué en ningún lado, donde tipo brújula esto se abre y le permite al niño visualmente diferenciar el círculo de la circunferencia y el punto medio llamado centro, ¿sí? Entonces entiende la diferencia fáctica, que cuando lo hago en un papel cuesta diferenciar lo que es circunferencia y círculo, porque visualmente es el mismo dibujo. Entonces lo transformo así y le agrego al otro lado como una brújula, que ahora lo van a ver que lo repito en otro sistema, el diámetro, el radio y un ejemplo de cuerda, para que el niño entienda que todo esto es diámetro, cualquiera de estas líneas radio, ¿sí? Entonces trabajo circunferencia y círculo. ¿Qué le sumo a la circunferencia del círculo? A la brújula CIRCIR, ¿sí? El reloj CIRCIR. Esto me permite volver a reiterar el concepto de perímetro, el concepto de diámetro y radio, ¿sí? Esta vez en un esquema cromático, y un disco para trabajar las nociones de ángulo. Desde el ángulo que es el ángulo nulo, los agudos, el recto, los obtusos, el llano, los ángulos cóncavos y el ángulo completo. ¿Sí? Y trabajar la noción de pi también desde ahí. Entonces con imágenes, ¿sí? El niño, por ejemplo, coloca la imagen detrás, la hoja detrás, ¿sí? Coloca así, ve el ángulo de que hay, mide con este y puede decirle a la maestra si es agudo, obtuso, ¿sí? Llano. Este es uno de los ejemplos que tengo para trabajar las nociones referenciales en matemáticas. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sigo? Sigo matemáticas, ¿sí? Establezco un posicionamiento, sí, es para primaria, secundario y terciario, porque son miradas que tienen que ver con la profundización del conocimiento, ¿sí? Básicamente, por eso le dije háganme preguntas para que yo pueda atender la vigilancia epistémica del tipo y grado y profundidad del conocimiento que ustedes quieren manejar. Yo estoy trabajando en los referenciales de procesos de inclusión. Entonces primero debo reconstruir el esquema representativo operacional. O sea, primero definir y darle una impronta fáctica experiencial al conocimiento, antes de trabajar conceptos más profundos de las ciencias naturales, que ahora voy a poner ejemplos. ¿Sí? Ahí dicen que no se ve la pantalla. Este es otro ejemplo referencial, que son los desplazamientos en la banda numérica. Cuando sumo, cuando resto, cuando sumo negativos y cuando resto negativos. ¿Y cómo lo hago? Con un reloj, el reloj de negativos. Entonces tiene dos agujas, ¿sí? La primera la coloco en el número que corresponda, si es positivo o negativo, ¿sí? Una aclaración, todos estos ejemplos están explicados, descriptiva, con ejemplos didácticos y cómo se utiliza en mis redes sociales, tanto en Escuelita Ambulante Camino de Tiza, como en Julio Manuel Pereira. Esto es un pantallazo, una invitación a ver diferentes ejemplos didácticos, pero lo más importante es el intercambio que hagamos después que yo termine de mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, el primero, que se llama número, ¿sí? Lo coloco en el número que corresponda,
y después, guiándome por las nociones de flechas que tengo de giro horario o antihorario, ¿sí? Sumo, si resto un negativo, sumo un positivo, desplazándome hasta los lugares que correspondan, tanto para un lado como para el otro. Esto me permite que el niño empiece a entender los conceptos de negativo y positivo. Y cómo es posible, si yo estoy en 10, restar de 12, quedar en -2. ¿Sí? Entonces le da una noción visual a un concepto que tiene que ver con algo numérico y de manejo conceptual de la banda numérica en sí misma. Entonces hago la banda numérica circular para que pueda moverse hacia atrás y hacia adelante. Cuando entiende el concepto negativos, resta de negativos, ¿sí? Suma de negativos, ahí eso lo paso al plano. O sea, corto arriba y estiro para que maneje las dos nociones desde la referencial 0. Y ahí empiezo a manejarlo de diferentes maneras. ¿Consultas? ¿Dudas? Sí. Ahora te paso idea de cómo trabajo todo lo que tiene que ver con los sistemas productivos. Básicamente la economía y la demografía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago representaciones mentales o reconstrucciones? ¿Sí? Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo puedo trabajar algún tipo de geografía de diferentes contextos. Esto es un plano, ¿sí? ¿Ok? Este es el mismo plano trabajado de las ciencias naturales, las principales animales o referenciales de animales característicos por zona, para que entiendan cuáles son los animales característicos y puedan referenciarlos. ¿Qué característica tiene esto? Que si lo pones contra un vidrio o con una luz de fondo, los contornos continentales engloban a los diferentes animales. ¿Cómo puede trabajar esto? Puedo hacer las mismas representaciones, pero en vez de dibujo de animales, dibujo de producciones agrícolas, dibujo de demografía, con cantidad de habitantes, con rasgos culturales, ¿sí? Y puedo explicar, por ejemplo, procesos de exportación e importación, los movimientos que tienen que ver con el desplazamiento. Entonces, ¿qué hago yo en algunos casos? ¿Tá? Para trabajar geografía económica. Este mismo plano lo pongo arriba de, ahora les voy a mostrar, utilizo las tapas de carpeta, no sé si han visto las tapas de carpeta transparentes, ¿sí? Entonces, con esa tapa pongo una linterna, se ven las industrias y el mapa, y arriba utilizo de juguete barquitos o aviones para mostrar cómo se vincula el comercio, cuáles son las rutas internacionales de tráfico marítimo o aéreo, cuáles son los lugares que hacen las principales exportaciones, y cuáles son los países que producen y cuáles son los países que importan y de dónde sale la materia prima. Entonces puedo trabajar las referencias desde ahí. No sé si te sirve ese ejemplo, o si lo entendiste lo puedo explicar mejor después. Pero básicamente esto, transparente, dibujo industrias o producciones ganaderas, agrícolas o industriales, ¿sí? Lo pongo así, lo apoyo y utilizo la luz del teléfono abajo, ¿sí? Y ahí muevo para que todos vean arriba y quedan representadas. Si querés, podés sacar perfectamente lo que tiene que ver con la parte de arriba, que para mí es lúdico-didáctica, y simplemente hacer un dibujo referencial de lo que tiene que ver con las principales industrias, el comercio, la producción, la exportación y la importación, y después jugar lateralmente. Si me preguntás cómo lo trabajo a escala representativa, ¿sí? Pero es más para primaria, en el salón dibujo el planiferio con tiza, cada uno se caracteriza en algo, le pongo tú vendés tal cosa, tú haces tal otra, tú compras tal cosa, y si pueden venir caracterizados mejor, y los hago interactuar entre ellos para mostrarles los tipos de movimiento y circulación económica que hay hoy en el mundo, ¿sí? Básicamente con las relaciones que tienen que ver con la compra y la venta de mercancías, los tipos de producción agrícola, industrial, minera que hay. Te agradezco si entendiste más o menos el ejemplo, ¿sí? Y así trabajo geografía referencial, a los que arriba, usualmente, con otra hoja le pongo los aros olímpicos ordenados en el posicionamiento continental del verde por la Amazonia
América, rojo por la tradición de la sangre de Europa, amarillo por el color de la piel simbólico Asia, negro por color de la piel África, y rojo y azul porque está rodeado del mar Oceanía. Entonces le permito trabajar la geografía política, la geografía física y la geografía económica de manera simultánea, sin la defragmentación del pensamiento. Agregándole que sí, tomo referencial de poner macaquitos, esos los típicos de cabecita redonda, como Juan Mercado, en cantidades para trabajar la proyección de lo que es la demografía y las representaciones de cantidad de población por cada región del mundo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? No sé si te sirve la idea, es solo un ejemplo referencial. ¿Sí? Otro ejemplo para naturales. ¿Sí? Trabajo los diferentes sistemas, ¿sí? Muscular, esquelético, óseo, muscular, endocrino, circulatorio, ¿sí? Y a medida que yo trabajo, obviamente estos son ejemplos referenciales, tienen que tener siempre presente que yo complejizo esto de acuerdo al grupo y al grado, ¿sí? No es lo mismo trabajar en un primer grado que en un cuarto grado, no es lo mismo trabajar en una escuela técnica que en una EFA. Entonces yo me centro básicamente en la enseñanza a partir de la significatividad del aprendizaje. ¿tá? Entonces a veces voy hacia adentro y a veces voy hacia afuera, dependiendo del grupo. Entonces, a medida que termino de reconstruir uno de los sistemas, lo pego y al otro, después que lo construyo, lo voy pegando encima, de manera tal que el niño, el estudiante o la persona, ¿sí? Los niños son personas, los estudiantes son personas, es una manera de diferenciar los tramos etarios, ¿tá? Pueda entender la superposición y la construcción del cuerpo, ¿sí? En manera de lo que es lo posicional y la ubicuidad. Entonces puedo dar una clase de anatomía desde el plano, entendiendo la tercera dimensión. Y esto le permite que quede pegado en el cuaderno. Si me preguntan cuál utilizo yo como docente cuando doy la clase, tengo el mismo sistema, pero órgano por órgano. Voy abriendo órgano por órgano hasta que llego a la columna vertebral. O sea, utilizo lo mismo, pero voy abriendo los diferentes órganos. Pero ese lo utilizo yo como docente para dar la clase. Este es para que cada estudiante tenga en su cuaderno, en su carpeta, para referenciar cuando vuelvo a trabajar sobre esa temática. Para ponerles un ejemplo de diferencia primaria-secundaria. Esto es un librillo de estaciones, donde atrás les explico lo que son los periodos orbitales, el eje de inclinación de la Tierra y lo que es la ganancia y pérdida de calor respecto al posicionamiento de la perpendicular del Sol. ¿tá? Y después reconstruyo una línea imaginaria, el Ecuador, y divido en hemisferio norte y sur. Si notan de cerca, no sé si lograrán verlo, por ejemplo en secundaria yo digo, trabajar las partes de las zonas tropicales de diferente manera, porque no es tan simple. Pero la primera introducción y acercamiento a los muchachos es las fechas de cada estación y cómo cuando es una estación en un hemisferio, en la otra exactamente la contraria. Verano-invierno, otoño-primavera, invierno-verano, primavera-otoño. Entonces explico el ciclo de estaciones en base a los posicionamientos del hemisferio. Es un ejemplo referencial, ¿sí? Que complemento con esto. O sea, acuérdense que no es la estrategia sola, es la construcción de la clase. Estoy compartiendo representaciones para los niños que necesitan estos apoyos visuales mnemotécnicos, ¿sí? Explicativos, para la aprehensión. La idea de estos talleres son educación inclusiva, ¿sí? Muchas de estas cosas en trazas comunes no son necesarias, ¿sí? Un dibujo simple, un video, un niño sin tener comorbilidades propias de algunas afecciones cognitivo-cognitivas puede perfectamente proyectarlo en la tercera dimensión. Cuando hay algunos problemas como dislexia, discalculias, disgrafías, ¿sí? Sordo, prelocutivos, trastorno específico del lenguaje, este material acompasa la clase tradicional que ustedes dan. ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, esto es matemáticas. ¿sí? Papel recortado. ¿sí? Lo que hago acá es permitir al estudiante pasar de la figura geométrica
a la forma geométrica. ¿Cómo? Reconstruyendo la forma. Por ejemplo, el cubo, rearma el cubo, rearma la pirámide, ¿sí? Rearma el prisma, ¿sí? Rearma el cilindro y tengo una pelotita de tergopol para la esfera. ¿Qué información sensorial agrego si tengo un estudiante con trastorno de lenguaje ciego? Donde pincha es vértice, donde parece un filo es arista, donde toco y es suave es una cara, y donde está pegado es base. Entonces me permite construir y deconstruir, ¿tá? Pasar de la figura al plano, y lo que es después identificar visualmente, ¿sí? En tercera dimensión y de manera táctil, cuáles son las partes que se corresponden a las formas geométricas. ¿Vamos bien? Este es otro ejemplo referencial, ¿sí? Acá tengo dos ejemplos referenciales de construcción del pensamiento, ¿tá? Uno son los puentes mnemotécnicos, que estos son referenciales. Con cada grupo reconstruyo el mismo. Acá en Misiones no trabajo Papá Noel, trabajo, no sé, leyendas y mitos tradicionales, el pombero, ¿sí? Pero, por ejemplo, referenciales, el Polo Norte, referenciado en Papá Noel y los osos polares, el Polo Sur, referenciado en Happy Feet, ¿sí? El pingüino que baila, o la Cruz del Sur, referencias como, y este es un ejemplo referencial, acuérdense que son adaptables, un cowboy, un vaquero, con la representación del lejano oeste. Este lo hice para un grupo donde vieron la película Rango, que es para reírse, un animal que, ¿sí? Y ¿tá? Es para representar el amanecer y la referencia posicional de donde sale el sol, para de ahí construir la rosa de los vientos y trabajar los puntos cardinales, dándole la idea del no sé. Si ustedes escriben no sé hacia la izquierda y el niño te dice no sé maestro, no sé profe, bueno, girás hacia la izquierda diciendo no sé y te queda norte, oeste, sur y este, y ya no tenés manera de confundir a los niños que tienen problemas de lateralidad, que tengan lateralidad cruzada, ¿sí? O que tengan problemas de coordinación óculo-manual, ¿sí? Muy asociado a la parálisis cerebral, a la retinosis pigmentaria o a discapacidades motoras. Entonces le doy una palabra y un concepto visual cuando no tienen problema de lateralidad, porque muchos docentes en Argentina suelen decir el norte está arriba y el sur abajo, inclusive docentes de geografía. Ejemplos de lengua, ¿sí? Un ejemplo de lengua. Cuando introduzco el concepto de lengua, para por ejemplo, un ejemplo de ortografía, creo la pareja Quique y Ceci, ¿sí? Quique solo habla palabras que tengan Q con E y con I, y Ceci solo palabras que tengan E e I, para que visualmente y por puente mnemotécnico Quique y Ceci sepa cuándo la Qui y la Que necesita la Q, y cuando Ceci, la C suena como S y no suena como Q, ¿sí? No suena como K. Entonces, la pareja Ceci y Quique son un referencial de evocación para un ejemplo en la lectoescritura. Y ustedes me podrán decir, ¿esto es para secundario? Sí. 7 de cada 10 niños con discapacidad en procesos de inclusión en los secundarios son analfabetos funcionales. Entonces necesitan este tipo de apoyaturas visuales y mnemotécnicas, ¿tá? Siempre recuerden que estamos haciendo un enfoque desde la mirada de didáctica de la inclusión y diseños universales de aprendizaje, ¿tá? Este es otro ejemplo. Acá puedo trabajar, ¿sí? Desde lo visual, ícono pictográfico, las palabras sinónimo, ¿tá? El concepto sinónimo. Cuando nuestro estudiante remite las palabras lentes, gafas y anteojos a la misma figura, o chancho, puerco, cerdo, la misma figura, ¿sí? Y para trabajar el concepto mundo-planeta, la misma figura, ¿tá? Es muy importante eso porque entiende que las diferentes palabras lo remiten al mismo objeto conceptual. Entonces entiende
el concepto sinónimo como diferentes palabras, misma cosa, a través de un puente visual, ¿sí? Para trabajar niños presilábicos, hoy compartí ejemplos y ahora voy a mostrarles otros ejemplos para trabajar eso desde el abordaje de lengua. Hoy en mi red social compartí cómo trabajo la alfabetización inicial en niños presilábicos, ¿tá? En referencia a qué connotación le doy a las consonantes y a las vocales. Seguimos con vuelvo a geografía, ¿sí? Y después retomo tu pregunta. Este es el continente americano. ¿Qué particularidad tiene el continente americano? Que si lo acuesto es un pato, ¿sí? Entonces asocio la figura del continente americano a un pato. ¿Qué me sirve eso? Un puente mnemotécnico para la cabeza es Sudamérica, el cuello es América Central, el cuerpo América del Norte y si quieren las patas Alaska. Y para ubicar a Argentina, por ejemplo, está en el pico del pato junto con Chile y el ojo es Uruguay, ¿sí? Y solo trabajo un movimiento de 90 grados para convertir, ¿sí?, América en un pato, un giro de 90 grados. El niño evoca el posicionamiento continental de las Américas, ¿sí?, al que después complemento con referencial de países. Entonces reconstruyo el pato, reconstruyo las figuras, o sea, las partes continentales, la de fragmentación continental, y después le doy apoyo mnemotécnicos para evocar desde su conocimiento. Otro ejemplo para trabajar en ciencias sociales, geografía, ¿sí? Otro ejemplo. Esto es una cancha típica de los espacios, de las canchas deportivas que hay, que son múltiples. Entonces tienen marcadas en un color la línea de básquetbol, en otro color la línea de fútbol, en otro color la de handball y en otro color la de voleibol. No sé si han visto, si hay por ahí. Entonces yo con este ejemplo le explico a los niños que si bien la cancha es el mismo espacio físico, el espacio cultural, político, geográfico, político, cultural, ¿sí?, o productivo son distintos. Entonces, por ejemplo, desde este ejemplo, enseño este ejemplo. Iberoamérica, Latinoamérica, Sudamérica, ¿sí? Para explicarle que si bien físicamente lo mismo, en la cancha de fútbol, en la cancha cuando digo vóley, son estas las líneas, cuando digo handball son estas las líneas. Bueno, acá el espacio físico es el mismo, pero cuando digo Sudamérica, estas son las líneas, cuando digo Latinoamérica, que es un concepto lingüístico, estas son las líneas, cuando digo Iberoamérica, que es un concepto político, estas son las líneas. Entonces le permito al niño extrapolar por qué diferentes espacios físicos, según cómo se han abordado, reciben diferentes nombres. Y desde esta reconstrucción me puedo permitir trabajar con un estudiante que San Martín no era argentino porque Argentina no existía. En todo caso era correntino. Entonces, trabajar un pensamiento histórico para no confundir los espacios geográficos con los espacios físicos ni los espacios culturales con los políticos. ¿Sí? Este es un ejemplo. Sigo, otro ejemplo para trabajar. ¿Ah? Utilizo las cartas españolas para trabajar historia, sobre todo lo que son la Edad Media y la Revolución Francesa, ¿sí? Porque trabajo la monarquía, la caballería y la nobleza cortesana, como tres de los altos estamentos, ¿sí?, en la Edad Media, ¿sí?, antes de la época moderna y en el proceso de la Revolución Francesa. ¿Qué tienen la sota? La mayoría de la sota tiene un culot. Entonces le enseño al niño, si no es de la monarquía, no es de la caballería, ni de la nobleza cortesana, es un sans culot. No tiene culote, por lo tanto no corresponde a los tres estamentos de mayor poder y prestigio, ¿sí?, en el status quo, en este proceso histórico. Y a la vez le represento las principales 4 estructuras políticas de poder, políticas y sociales de poder, ¿sí?, de este periodo histórico. El oro, el palo del oro de la Carta Española, la burguesía, la espada
la caballería, la copa, el Cádiz, la Iglesia Católica, y reconstruyo el basto con la representación y la conceptualización del feudalismo. Entonces le permito al niño una representación fáctica desde dónde evocar, ¿sí? Trabajo lo que en neurociencia se llaman, ¿sí?, los caminos cortos, utilizando el hipotálamo y los puntos de evocación remota y cortos desde la experiencia y lo que evocan. Entonces, por ejemplo, al niño le puedo decir, ustedes están en el secundario, ríanse, pero vamos a mirar un capítulo de Bob Esponja. Y cuando se ríen, el humor, la liberación de dopamina, bla, 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 miro un capítulo corto de Bob Esponja, y cuando se están riendo le digo, bueno, ¿qué personaje vieron? Ah, empiezan a reír y trabajo. Que todos los personajes Bob Esponja son los invertebrados. Inclusive Bob, que es una esponja. Entonces la esponja, el crustáceo, el calamar, el caracol, todos los personajes le da una asociación mnemotécnica, como utilizo a Batman para trabajar en la representación del gótico, o como utilizo las tortugas ninja para trabajar Donatello, Miguel Ángelo, Rafael y Leonardo da Vinci, los referentes del Renacimiento. Entonces, esos son puentes asociativos que intento reconstruir con mis estudiantes para que tengan puntos de anclaje y evocación, llamado puente mnemotécnico. ¿Vamos bien? ¿Alguien ahí? Excelente, te escuchamos, perfecto. Bueno, sigo con los ejemplos. Para muchos de mis estudiantes necesitan, ¿sí?, reitero, estoy enfocado en diseño universal de aprendizaje, ¿sí?, para evitar cualquier malentendido, porque muchos de estos ejemplos los reitero en primaria, lo que cambio después es la profundidad del abordaje y la vigilancia epistémica. Esto es un telescopio, ¿sí? ¿Cómo hago un telescopio? Es un tubo simple de los de servilleta, y después recreo un disco en el que un lateral pongo los posicionamientos de los planetas respecto a las órbitas en torno al Sol, y en el otro los ciclos de la Luna, ¿sí? Y aunque ahí no se ve, no creo que se vea, está escrito en un color muy claro, que se puede apreciar qué planeta es, en la Luna qué fase, cómo un cambio de fase a fase representa una semana y qué es un mes lunar. Entonces, mi estudiante puede poner esto, mira, cambiar la profundidad, ¿sí? Y al cambiar la profundidad, enfocarlo y trabajar prácticamente el movimiento, entender el movimiento estelar y el movimiento del ciclo lunar respecto a la Tierra de manera tangible, visual y representada, ¿sí?, en una imagen proyectada en un plano. Otro ejemplo que utilizo con mis estudiantes, ¿ah? Esto es una bobera, pero esto es un tarrito de dulce de leche que le saco el fondo. Adelante pongo cinta adhesiva y dibujo con un marcador. En este caso el mosquito, porque estuve trabajando en la Aedes aegyptis, ¿sí? Y con el teléfono celular, utilizando la linterna, alumbro, y esto me permite proyectar una imagen que va cambiando de tamaño según alejo o acerco, física básica, propiedad rectilínea de la luz, ¿sí? Y utilizar esto para que en un pizarrón no tener que hacer el dibujo de un mosquito, pero puedo en el pizarrón con la tiza, mientras esto queda así, ir marcando las diferentes partes. Tengo otros ejemplos, por ejemplo, valga las redundancias, del ciclo de la larva y la mariposa. Entonces, eso se proyecta y ya tengo una imagen prearmada, ¿sí? Un continente, listo. Entonces no tengo que dibujarlo en los lugares que no tengo mapas. Y a la vez es lúdico, recreativo, y puedo proyectarlo, en mi caso, que soy educador comunitario y no tengo energía eléctrica en los lugares que trabajo, como un proyector en una madera a la que escribo con tiza. A ver, voy a leer la pregunta. Sí, mira, yo te voy a hacer una acotación, Mónica, ¿sí? Esto que enseño así, también en las comunidades donde trabajo tengo que enseñar terraplanismo. Aunque yo no sea terraplanista ni piense en el terraplanismo y haga vigilancia epistémica y me tenga que meter a chevalar donde no me entra el sol,
¿sí? La diversidad étnica y cultural implica que respete algunas creencias, porque si no, no me dejan entrar más. Entonces hay un descrédito hacia la educación por la alienación que hay. Y yo debo ser uno de los pocos personas en Argentina, ¿sí? Por eso mis trabajos han trascendido, que trabaja dislexia, disgrafía, disortografías y trastornos específicos del lenguaje en niños bilingües e interculturales, ¿sí? La primera consideración epistémica que te doy es que necesita estos niños entender que les está enseñando cosas, que hay gente que sostiene esto, pero no afectar el impacto de lo que ellos representan. Que el aprendizaje sea insano, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que tengo que trabajar, que de la educación formal a veces ustedes están bastante restringidos, es que yo trabajo las diferentes miradas, ¿sí? Y después puedo buscar un sincretismo cultural, ¿no? Entonces, donde yo trabajo, no trabajo el concepto Argentina como un concepto país, sino como un concepto nación, porque muchos de los estudiantes que tengo son primero guaraníes, toba o com antes que argentinos. Entonces, el concepto nación, ¿sí? Cuando hablo de la nación argentina, está alterado esa representación. Los mismos que los territorios y el respeto que tiene que ver con los territorios propios del abordaje y su representación del mundo. ¿tá? Porque hay adecuaciones que la gente no entiende. Si yo te digo, te pongo una piedra, un pajarito y el agua, y te digo cuáles son bióticos y abióticos en una escuela común, en Tierra del Fuego, es posible que el niño te diga el biótico, el que tiene vida, es el pajarito, y la piedra y el agua son abióticos. Sin embargo, en la comunidad Cahuí-Porá, en el medio de Andresito, una comunidad vía guaraní, en la selva misionera donde soy docente, ¿sí? Los tres son bióticos. Entonces, esas son adecuaciones curriculares que entran en juego cuando hablamos de diversidad e inclusión, no solo asociada a la discapacidad, para evitar el obstáculo cognitivo y epistémico. Como diría Chevalar, el obstáculo epistémico, y me niego a aprender eso porque esto no es así. Entonces, en vez de la negación, trabajo las dos formas, ¿sí? Bueno, entonces sabes perfectamente de qué estoy hablando, no hace más falta que aclare nada. Entonces, esos enfoques tienen que atender lo cognoscitivo del niño, cómo aprende, y lo cognitivo del niño, que es cómo procesa lo que está aprendiendo para transformarlo en saber. Entonces, esas son ideas representacionales. ¿Sabe cómo trabajo los números decimales? Básicamente, ¿tá? Yo al principio trabajo con un, no tengo acá, pero te puedo mostrar. Escribime después por privado, pero trabajo con un ábaco visual. Desde que empiezan a escribir mis niños que les enseño, ¿sí? Mis niños, tengo esa mirada de decir niños, trabajo con adolescentes y adultos, pero suelo decir mis niños porque estoy más enfocado en la primera infancia y en la educación primaria, donde trabajo esquemas de representación mental y estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio más que los contenidos curriculares. Pero ¿cómo hago? Paso una línea, ¿sí? Y esos niños me escriben siempre de la línea hacia la izquierda, o sea, los hago escribir de atrás hacia adelante, para que la suma, la resta y todo lo que hagan siempre le quede alineado, no se le adjunten, no se le amontonen. Entonces ya les queda visualmente en la construcción unidad, decena, centena. ¿sí? Hago una desconstrucción ya fáctica del pensamiento desde esa línea imaginaria. ¿Qué hago con esa línea imaginaria? Después la transformo en una coma. ¿Sí? Entonces les digo, sigue manteniendo la lógica. Cuando acá pasa 10, transforma acá y acá se vuelve 0. Entonces este sigue girando cíclicamente, ¿tá? Del 0 al 9. ¿tá? Y esa línea la transforma en una coma. Pero para hacer más ejemplos tendría que mandarte un video de cómo lo trabajo porque es difícil representarlo así. Pueden escribirme por mis redes sociales, Escuelita Ambulante Camino de Tiza, y Julio Manuel Pereira, con Y, en Facebook, ¿sí? Y acá no sé yo no sé si ustedes esto lo están viendo al revés o lo están viendo al derecho. Porque como doy Instagram Lives usualmente y se ve al revés, tengo que escribir al revés. Yo no sé si ustedes... eso porque son adecuaciones que tengo que hacer, porque cuando doy Instagram Lives, ¿sí? Que se ve invertida la imagen, tengo que tener todo, escribo todo al revés, ¿sí? Y eso es una práctica muy funcional porque utilizo el braille siempre. Entonces ya me queda fácticamente. Continuamos ejemplos, ¿sí?
volvemos a la astronomía. Soy profesor de astronomía, por eso es mi obsesión. Esto no ni siquiera es necesario, ¿eh? Yo lo tengo como apoyo para que quede visualmente y pueda rayarlo y me quede un soporte fijo, nada más, y pueda trasladarlo, ¿sí? Pero pego los planetas y esto es una cartulina negra, ¿sí? ¿Qué me habilita la cartulina negra? Simple. Con tiza puedo trabajar la unidad astronómica, los periodos orbitales, el movimiento de un cometa, un asteroide, por qué son elípticas, este, bueno, las leyes que tienen de Kepler. Puedo trabajar básicamente porque un periodo orbital es mucho más largo que el otro, contando simplemente cuántas rayitas de la misma largo, longitud, tiene para hacer una órbita a la Tierra que una que tiene que hacer Neptuno. Entonces son ejemplos visuales para que entiendan, por ejemplo, por qué un año en la Tierra equivale a tantos años en Júpiter, ¿sí? Entonces es material. No sé si hay algún profe de inglés en secundario, ¿sí? Pero lo que le voy a mostrar ahora sirve para trabajar inglés y lengua. Esto es un reloj circadiano. No lo busquen en ningún lado, que son inventos míos, ¿sí? ¿Qué trabajo con el reloj circadiano? Los momentos del día. 24 horas, ¿sí? Trabajo el concepto noche, dormir y qué actividades se suelen asociar de ciencias sociales asociadas a los preceptos de la hora. Pero ¿qué hago en algunos casos? Hago un método flor, que ahora le voy a mostrar mi método flor, ¿sí? Entonces, en vez de estar dibujado esto, este dibujo está arriba de un papel que se abre. Entonces, por ejemplo, esto es noche, y al abrirse tiene cantidad de palabras asociadas a noche. Sleep, night, start, moon, ¿sí? Descansar, dormir. Cuando se abre el de tiempo familiar, abro la familia y dice mother, brother, sister, grandfather. ¿Se entiende? Entonces es un ejemplo para trabajar las partes del día, las actividades del día y el vocabulario asociado a esas actividades del día. También me sirven los niños que tienen baja oralidad o manejan PECs. Otro ejemplo, matemáticas, ¿sí? Solemos usar el ejemplo de la pizza, ¿no? Entonces yo vuelvo a utilizar material reciclable, bandeja de tergopol, unidad. Una unidad son 2 medios, ¿sí? 2 medios, cada parte es un medio. Un medio son 2 cuartos. 2 cuartos son 2 octavos, ¿sí? Y un octavo son 2 16avos. Entonces le permito trabajar la representación de proporcionalidad, ¿sí? Para reconstruir lo que son las conversiones del pensamiento en fracciones. ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? ¿Me siguen? ¿Alguien ahí? Hola. Hola, hola, estamos todos atentos. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, digo. Así trabajo el ciclo hidrológico. Este es un material que tiene algodón, está escrito en braille, ¿sí? Pego tierra, el agua está con relieves de silicona, ¿tá? Porque es táctil, ¿tá? Y también las flechitas tienen relieve de silicona, ¿tá? Y ahí escribo palabras referenciales. Por ejemplo, ¿sí? Para explicar el movimiento. Llueve, cae a tierra, y ahí explica todos los tipos de terreno, campo, llanura, pasturas, tierra, ¿sí? Y trabajo el agua subterránea también, ¿sí? Los ríos y el agua subterránea, ¿tá? Ahí llega al mar, pero más que mar, ¿sí? También trabajo el concepto de lagunas, lagos, ríos, arroyos, ¿tá? Y ahí el concepto de evaporación, se evapora, llega, se condensa, vuelve a llover, se precipita a tierra. Esto es el ciclo ideológico de manera visual y táctil, para que los niños representen y puedan reconstruir algo que después puedo trabajar como lo trabajo de manera tradicional, ¿sí? Otro ejemplo para trabajar lengua, ¿sí? Esto es un disco conceptual PEX, lo tengo patentado, ¿sí?
porque es la primera estupidez que se me ocurrió y parece que es re funcional en las personas que tienen que trabajar pragmática y semántica del lenguaje. ¿No? La básica de la semántica y la pragmática del lenguaje en lengua son sujeto, verbo, tiempo y espacio. ¿Quién hace qué, dónde y cuándo? Cualquier información estructural en una oración que nosotros presupongamos es un quién o un qué, ¿sí? Objeto, sujeto, concepto, haciendo algo, una acción, el verbo, en un tiempo y en un espacio. Y esto me permite hasta trabajar la comprensión lectora. Entonces el niño me tiene que construir y deconstruir oraciones en base, cada disco se maneja, es autónomo, gira solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le leo un cuento y el niño me tiene que poner quién hizo qué, dónde y cuándo, y yo trabajo la comprensión lectora, ¿sí? Sí, estoy abordando esa pregunta, ¿cómo trabajo los niños presilábicos? La construcción de la palabra visual, la iconografía y pictografía para llevarlo a la construcción de la palabra, ¿sí? La imagen acompañada del texto. Y ahí trabajo sujeto, quién hace qué, dónde, y después la asociación. Tiempo, que en este caso es día, mañana y tarde, pero puede ser presente, pasado, futuro, otoño, verano, primavera, invierno, ¿sí? Y acá estos son referenciales, pueden ser fotografías, lo que sea, ¿tá? Y después la conjugación verbal que coincida el tiempo, o sea, el verbo y la conjugación del tiempo verbal con el tiempo elegido o el tiempo citado. Entonces, si yo leo estaban, me va a tener que buscar en tiempo pasado, ¿sí? Entonces me permite construir. ¿Qué hago después? Anulo este disco. Entonces hay una acción que alguien la está haciendo. Entonces el niño tiene visualmente el concepto de que hay un sujeto, un objeto haciéndolo, y ese sujeto, objeto, concepto es el sujeto tácito. Ya no necesito nombrarlo, sino que le permite trabajar la construcción lingüística. ¿Preguntas, dudas? Hola, ¿sigo? Miren este otro ejemplo. Construyo estas imágenes, la cabeza de una hormiga, una célula eucariota, un piojo, el coronavirus, una célula vegetal, la cabeza de una abeja, o la identificación de las partes de una célula. Y recreo este sistema artesanal, ¿sí? Que es un microscopio artesanal. ¿Qué me permite el microscopio artesanal? Acá que es transparente, ¿sí? Que tiene una... Utilizo las tapas de las carpetas transparentes, esas negras, apoyo la imagen esta, ¿sí? Y prendo la luz del teléfono de abajo, ¿cómo que se llama? La linterna, y me permite ver esto. Y después, asimismo, aunque no tenga un microscopio en clase, puedo hacer lo mismo con hojas, insectos. Esperen que se me cayó algo. Hojas, insectos. Entonces puedo reconstruir la noción de microscopio, de aumento, ¿sí? Y trabajar referenciales hasta que tenga una clase efectivamente, porque calculo y voy a ser absolutamente prejuicioso y puedo estar equivocado, que ustedes en Río Negro, en Río Grande, en toda la provincia de Tierra del Fuego y en todo el sur argentino, en cada escuela tienen un microscopio. Nosotros tenemos que recrear la imagen y la representación del microscopio para hacer algún juego para ver. Entonces es un material didáctico para que puedan identificar qué ven y después compararlo en la mirada con el microscopio. Pero ¿qué hace esto? Puede ser reconstruido en la casa. Entonces el niño con alguna problemática que tenga que ver con la interpretación, ¿sí? Va entendiendo las partes pormenorizadas y qué implica eso, ¿sí? Que mirar por ahí implica que está viendo algo agrandado, pero que es muy pequeño, que si saca no lo va a ver. Esa es una representación que utilizo para recrear el concepto microscópico, pequeño, aumento, lente en un niño. ¿Preguntas, dudas? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola, ¿todo ok? ¿Dudas, preguntas?
consultas, críticas. Ninguna, vamos bien. Bueno, ahora me gustaría contestarles preguntas, que creo que más que compartir esto es atender consultas concretas que ustedes tengan. Tienen dos opciones, o escribir en el chat o desactivar de a uno sus micrófonos. Ahí Mónica me dice, ¿Cuándo? sí, se puede didactizar. Tengo ejemplos. Escribime por privado, que ahí sí tengo que mostrarte cómo lo hago a partir de la construcción de imágenes, porque así explicarte a lo loco sería una problemática. Pero sí tengo, por favor, las dudas esas, como ese ejemplo concreto, mándenme a privado porque reconstruirlo acá es complejo. García Ana, yo soy de filosofía, el pensamiento filosófico, ¿sí? Lo que tiene que ver con la mirada, más que enseñar biografías y cronologías, ¿sí? Porque si no, nos vemos dando autores. Lo importante es entender qué es filosofar, qué es la reflexión e invitar desde ejemplos. La gran estrategia didáctica que tengo en las problemáticas para la inclusión, para trabajar filosofía, son los roleplay y lo que son la escenificación, ¿sí? O el teatro improvisado, de cómo se va actuando en relación a algo y cuáles son las preguntas que surgen, cómo se abordan esas preguntas y cómo cada uno la interpreta de diferentes miradas y cómo uno la puede abordar de la religión, otro de la ciencia, ¿sí? Plantear qué implican los procesos del amor por el saber, ¿tá? Qué implica la reflexión sobre lo que tiene. Entonces, explicar qué hay detrás. Muchos docentes, lamentablemente, en Argentina, que me he encontrado en secundaria, trabajan más en el plano de filosofía, lo que tiene que ver con biografías de filósofos y sus principales miradas, ¿sí? Y otra cosa que te recomiendo que aprendan, que lo debes haber trabajado alguna vez, si no lo trabajaste, es el aprendizaje desde el humor, ¿tá? Y tomando como ejemplo la buena síntesis del currículum de filosofía argentina, que es la cumbia filosófica, ¿sí? De la banda Wikipedia. No sé si la escuchaste alguna vez. Es humor, ¿verdad? Pero es importante eso, trabajarlo porque te da un puente mnemotécnico asociativo que te permite asociar lo que tiene que ver con esas miradas. No sé si respondí. Si hablamos de niños con trastorno del lenguaje, ¿cómo podemos guiarlos para escribir un cuento, cambiarlo al final? Suele tener muchos problemas para redactar. El problema es la transcripción. Primero, la oralidad. ¿Qué implica un cuento? Y utilizo básicamente esta misma construcción que te mostré, que empiezo a que me inventan personajes, qué hacen los personajes, dónde viven los personajes y en qué tiempo. Entonces, al ir cambiando esto, el niño entiende que cambiando una cosa sola cambia la estructura total del cuento. Entonces, con esta linealidad que puede jugar improvisando, porque hace girar y lo que quede tiene que construir oralmente o escritamente, le doy la sintaxis y la pragmática para la lengua. Sí, perdón, discúlpame, hay cubos también, ¿sí? En donde aparecen los personajes, hay cubos donde están los personajes, donde está el conflicto, o donde puede dar un distinto final que puede ser... ¿Cómo? Aguánteme 10 segundos y vuelvo. Dale. Bueno, la verdad es que vamos a ocupar este vacío para plantearnos... Ya estoy. Bueno, no, pero déjame terminar la idea porque me parece importante una propuesta distinta, porque los docentes generalmente estamos acostumbrados a que cuando nos proponen una charla o una capacitación, tener a quien nos va a brindar o a quien va a oficiar de disertante se coloque enfrente a hablarnos
de algunas propuestas que no tienen que ver justamente con el hacer cotidiano. Y a mí me parece estar acá en una sala de profes o en una sala de maestros compartiendo con un maestro lo que él hace y en concreto pone en práctica en su aula, que es maravilloso. Así es que bueno, todos tuyos de nuevo. Sí, básicamente cuando yo suelo dar talleres, hago una introducción referencial de cómo trabajo, pero lo más importante es intercambiar estas ideas como dice ahí, ¿sí? Usted mismo, las miradas históricas y las miradas temáticas, o sea, intercambiar experiencias. Yo no comparto la experiencia o la mirada de los disertantes gurú que vienen y te venden una verdad revelada o te dicen qué hacer cuando tú tenés una población objetivo en tu aula totalmente diversa a la que uno trabaja. Eso es menospreciar al docente. Uno tiene que ponerse como docente y compartir ideas y experiencias. O sea, no puede venderle un manual y una receta. ¿no? Uno tiene que adaptarse y readecuarse al contexto. ¿no? Entonces, estas son ideas, no tienen por qué ser replicadas. Es la manera de demostrar que hay docentes que tenemos que conversar alguna vez con material artesanal, ¿sí? Y casero, le digo yo, algunos procesos de aprendizaje cuando hablamos de inclusión. Pero no es que uno sepa más que otro docente, uno solo comparte experiencia, porque a muchos docentes, a partir de las ideas que uno comparte, con su propia experiencia, su propio banco de recursos, su propia creatividad e innovación, potencian y maximizan esto. Hoy mismo la directora, la coordinadora, Cabrera me decía, en la escuela una maestra tomó uno de tus ejemplos del ciclo ideológico y lo hizo a su manera, lo complementó, le agregó y le quitó cosas. Por supuesto, porque no son ejemplos, no son formas de hacer de esa manera. ¿Sí? Pero esa producción también tiene sentido. Sí, porque yo manejo todo lo que es gestión de residuos. Una de las cosas que educo tiene que ver con el reciclaje, la reutilización, ¿sí? Básicamente. Y entonces, mucho de este material, que si yo ya tengo acá y les dejo a ustedes, acuérdense que con cada niño construyo uno distinto, ¿sí? Porque las imágenes son distintas, porque el tamaño es distinto, porque necesita algunos más simples, otros complejizarlo, pero cuando te pones a mirar, en este momento tengo 256 niños. Imagínate 256 niños multiplicados por todo lo que tiene que ver con el cartón que utilizo, el tergopol que no tiro y las bolsas de nylon que utilizamos. Básicamente estamos hablando mínimo, si fuera un ejemplo didáctico, solo estamos hablando de 256 bandejas de tergopol que nos llegan a la basura. Sí, y en los contextos donde vivimos es muy importante. Y en otros contextos, que es donde educo, que son basurales, es la base, ¿sí? Porque ellos aprenden a reciclar en el concepto más fáctico, ¿sí? Lo que es, y no solo lo que trabajamos con Yanina, por ejemplo, con los bloques ecológicos, que tienen que ver con las botellas rellenas de plástico y hacer construcciones desde ahí, ¿sí? Sino una mirada medioambiental. Porque una de las cosas que hacemos también, que yo tengo esa ventaja, que muchos docentes no tienen, al no tener escuelas físicas, ¿sí? Trabajo mucho en la exploración, la observación y la experimentación en la naturaleza, mucho el trabajo de campo. Exacto. Como dice Mónica, esto es pensamiento integral y transversal. Digo, yo trabajo en base a competencia, no en base a contenido. Me interesa más que el niño tenga pensamiento matemático que sepa resolver una operación. Para eso después quizás va a tener una calculadora. Para mí me interesa más que tenga comprensión lectora y la capacidad de construir oraciones inteligibles, legibles, que tenga la capacidad de saber que poniendo 4 palabras referenciales, aunque no ponga conectores, está transmitiendo una idea, ¿sí? Papá trabaja fábrica de mañana, listo. Yo ya entendí a qué se está refiriendo. Es mucho más funcional que niños que hoy me leen textos enteros de manera silábica y no tienen comprensión lectora. Tengo visita, me vino a visitar mi hija. ¿Preguntas, dudas? ¿Hola?
Pueden activar sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Los docentes somos el pilar de toda sociedad. Yo como educador llego a lugares que no llega el Estado. Y cada docente, en los lugares que llega de manera formal, es la representación del Estado. Los docentes salvamos vidas, no solo educamos. Somos los primeros en detectar desnutrición, abuso, somos los primeros en detectar violencia, trabajo infantil. En muchas escuelas los docentes de primaria, ya no tanto de secundaria, son los que cocinan, los que limpian, los que arreglan, los que mantienen las quintas y las huertas. Y, por ejemplo, los docentes de secundarias en las escuelas técnicas argentinas, o en las EFA, la Escuela de Familia Agrícola, con el sistema de alternancia, son los que mantienen vivo un sistema educativo, un modelo educativo en sí mismo. Así que no hay que menospreciar eso. Una de las críticas que recién escribí, que va a salir publicada en uno de los artículos de opinión de política de educación, es esto. ¿Cómo solventamos el problema de la no presencialidad en la época de coronavirus? Che, ya existe educación a distancia, ya existen los MOOC, los Massive Open Live Course, ya existe la modalidad domiciliaria hospitalaria, con protocolos de seguridad e higiene, trabajando en contextos de alto contagio como hospitales. O sea, se podría ser un docente comunitario itinerante, acompañado solo de 2 personas, que en vez de hacer ir a los niños a la escuela, recorran semanalmente los 30 alumnos que tienen, 6 niños por día, o sea, dedicándole básicamente 1 hora a cada niño, 6 horas, trabajás menos de las 8 horas y sin embargo tenés un contacto presencial y podés seguir un ciclo de trabajo semanal acompañado de, obviamente, el formato digital, interactivo, aunque yo doy clase por WhatsApp. ¿Es posible hacer adaptaciones del curso completo para incluir? Las adaptaciones son didácticas, no curriculares. Yo creo que se debate a veces, esto es personal, ¿no? Cuando debaten las currículas y qué cambio y qué entra y la fundamentación de los contenidos, están hablando zaraza, no tiene razón de ser. Hay que cambiar las maneras de abordar el conocimiento y las maneras didácticas, no lo que enseñamos. No hay grandes cambios en el conocimiento. O sea, ha cambiado cómo aplicamos, cómo manejamos y cómo llegamos al conocimiento, pero el conocimiento en sí mismo no cambia. Bueno, yo me paro en el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? O sea, básicamente los descubrimientos nuevos son aplicaciones tecnológicas, desarrollo, pero en todo caso un descubrimiento genético nuevo, pero ya manejamos el concepto genética. En todo caso, descubrimientos nuevos de astronomía, pero ya manejamos los conceptos astronómicos. Entonces es muy importante para mí. ¿Podés compartir los títeres para indagar la realidad del contexto? Sí, en realidad lo que hago es lo que llamo método Hamlet, a través de una cámara Gesell asistida, que es cuando tengo sospechas de algún abuso sexual, problemáticas de violencia en una casa, en educación sexual integral, ¿sí? o en ciencias sociales, recreo lo que creo que está sucediendo a partir de títeres, dando una clase sobre higiene corporal, una clase sobre lo que tiene que ver con los cuidados y el abuso, junto con el reloj diseñé un semáforo de riesgo, quizás lo pueden ver en otra ocasión, en qué partes tocarme sí, en rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y juego con eso y veo las reacciones y las evoluciones de los niños, sobre todo si es presencial, en los casos presenciales de la escuela, y luego en secundaria, miren que en secundaria hago un espectáculo de títeres, empiezan a reír, pero las fibras íntimas de algunos muchachos se tocan y empiezan a llorar las chicas, empiezan a mirarse, empieza a detectarse todo lo que ellos saben entre medio, algunos se paran y cuentan lo que pasa. Entonces utilizo los títeres como una cámara Gesell asistida, utilizando el método Hamlet. Sí, son interpretaciones. Francis Fukuyama, cuando habla del final de la historia, habla de que hasta que no seamos capaces de recrear vida sintética en todas sus formas, los ciclos humanos van a repetirse. Lo que va a aparecer, no va a aparecer nada nuevo, solo las formas viejas, reconfiguradas, o síntesis de lo que ya existe. Ya recrear un sistema nuevo político, no. O sea, podrá aparecer algo, pero va a ser una mezcla de democracia con socialismo, va a ser una mezcla de comunismo con dictadura, va a ser una mezcla de... O sea, a eso se refería Francis Fukuyama. ¿Sí? Hay que tener cuidado con la traducción. Está bueno que lo lean en la lengua original. Pero sí, que hay vías, sí.
¿tá? Pero que básicamente las vías se van a construir con lo que ya está, no hay una nueva forma de construir. Pero sí, obviamente, eso dice Fukuyama, y también tenés Huntington, que te plantea que desde que hay el choque de las civilizaciones va a cambiar toda la forma de percepción del mundo y la nueva forma de reconstruir el conocimiento. No tenemos por qué compartir, son miradas. Yo siempre suelo decir a los docentes, a veces vamos a coincidir en todo, otra en parte y otras en nada. Es parte de la mirada. Yo básicamente estoy en el siglo XXI, en un país occidental, y todos los días cuando salgo estoy en el siglo XVII. Indígenas explotados con la alfabetización, mortalidad, la eugenesia, prácticas de menarca y cambio, no existencia del proceso de adolescencia. ¿Sí? El problema es que la diversidad cultural nos plantea esto de problemática del relativismo. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos hoy, el relativismo cultural. ¿Cómo lo abordás de filosofía o de las ciencias sociales? ¿Sí? Porque a mí me cuesta mucho con algunos profesionales y docentes explicarles. Y acuérdense que con la docente hemos trabajado discapacidad en diversidad cultural. O sea, no solo tengo que hablar lengua de señas, tengo que crear un argot en guaraní. Entonces eso también implica una mirada de replanteo de qué enseño, a quién enseño, cómo enseño y sobre todo para qué enseño. ¿Ah? Porque si a mí me preguntan qué se ha vuelto la escuela, y un trámite administrativo burocrático. Le importa más repetir a los estudiantes que tengo, que les damos apoyo escolar, no a los que hacemos alfabetización y trabajo terapéutico pedagógico. Usualmente tienen hermanos a los que acompañamos en procesos de apoyo escolar para evitar la deserción o el abandono escolar, depende de qué paradigma se paren, y bajar los índices de repetición. Y gracias a Dios lo venimos logrando. Pero uno de los problemas que tenemos es que ellos, cuando llegas, antes que aprender, quieren hacer la tarea para probar y mandar al maestro, y porque quieren la calificación. ¿Sí? Y muchos estudiantes de formación docente lo que quieren es el título, no el aprendizaje. Tengo gente con título equivalente a un papel higiénico. Y vienen y te dicen, pero yo estudié. Y hay gente que no sabe absolutamente nada. Hay gente que se recibió, o que estudió en un terciario donde se recibían los que querían, o que había 4 o 5 profesores que eran los capamás, y decían quién se recibía, y se recibían los más simpáticos, los que tenían alguna mirada política específica, y los que hacían lo que los docentes le querían. Te dicen que tenés que ser crítico y reflexivo e innovador, pero tenés que hacer te dan un solo modelo de planificación que tenés que repetir. Te dicen que tenés que ser crítico, innovador y reflexivo, pero si criticás al docente vas muerto y es un sincericidio profesional. ¿Qué opinan las planificaciones tan engrupesas que se deben presentar al inicio de cada ciclo? Primero que nada son una farsa, porque usualmente se presentan antes de conocer al grupo y de ver el proceso diagnóstico. Otras son los PEI, ¿sí? Los proyectos educativos institucionales, son falsos. O sea, nosotros tenemos que tener la planificación como guía, enfocada en los objetivos. La planificación debe ser, ¿cuáles objetivos me planteo? ¿Qué competencias voy a trabajar? ¿Y qué mecanismos o contenidos curriculares voy a abordar para trabajar eso? Porque a veces estamos más concentrados en trabajar los contenidos curriculares designados para ser enseñados que los efectivamente enseñados. Entonces, con los tiempos pedagógicos, no respetamos, con el calendario escolar, el tiempo administrativo, no respetamos el tiempo pedagógico, ¿sí? Y se vuelve un absurdo. Entonces ya estoy trabajando verbos con niños que no saben leer ni escribir. Yo tengo un niño en secundaria en un proceso de inclusión que no sabe leer ni escribir, está en una clase de lengua trabajando el verbo perfecto, que es inimpronunciable. ¿Sí? Entonces hay que tener un sentido común. Yo lo llamo conciencia situacional. ¿Sí? Entonces siempre le digo a los maestros, mientan. Escriban lo que quieran escribir y después, ¿sí? Llévenlo al plano. Ayer estuve en un congreso internacional y federal de infancias. Solo 2 personas hablamos y todo el mundo nos preguntaba a nosotros. Nadie le preguntó nada a los académicos porque divagaron durante 40 minutos de nada. No dijeron nada. Se pusieron a citar autores. Eso no existe. Eso pasó a otro mundo. Ese es un conocimiento para nosotros. ¿Sí? Pero no es un conocimiento a aplicar en el aula, sino para hacer transposición en el aula. Yo creo mi conocimiento, tomo Deleuze y Guattari, tomo Paulo Freire, construyo mi mirada y la aplico en el ensayo y el error.
pero es funcional o no en virtud de los logros que tienen mis estudiantes. Todos trabajamos a ciegas, ¿sí? Y te digo más, algunos trabajamos con sordo-ceguera, porque no nos permitimos escuchar al otro, ¿sí? Porque el otro no habla, y no estoy hablando del habla física, estoy hablando bien el supervisor y te dice qué hacer, pero no te explica ni siquiera por qué, cuál es la intencionalidad, y encima después si vienes e hiciste algo y no fue en su misma línea, te critica, porque te dijo qué hacer, ¿sí? Muchos docentes viven eso en Argentina, o muchos directivos que bajan línea, ¿sí? Porque a ellos se las imponen de supervisión, no porque ellos quieran. Entonces terminan burocratizando. Y el docente en Argentina pasa más tiempo haciendo trámites burocráticos administrativos que pedagógicos didácticos, ¿sí? Entonces eso es complejo, porque se cansan. El docente también se cansa. ¿Algo más para agregar? El problema es que, a ver, te voy a hacer una aclaración capaz que te va a doler. No sé si tenés hijos, pero el docente promedio argentino conoce más a sus estudiantes y la realidad de sus estudiantes que a sus propios hijos. Pasa más tiempo vinculado con sus estudiantes, más si tiene doble turno, más si es profesor taxi. Capaz que en secundaria podés regularlo, pero en primaria tenés 2 turnos, cuando llegás a tu casa no sabés ni qué está trabajando tu hijo. Entonces, más que conocerlo, ¿sí? Es leer las inteligencias múltiples, no meterse a Gardner en el discurso y después hacer conductismo. Es ir probando. Yo trato que cada estrategia mía sea fáctica experiencial, visual, auditiva, kinestésica y emocional. Trato que cada vez que abordo una clase sea así, y mis clases básicamente se centran así. La mitad de la clase construye el conocimiento y la segunda lo desconstruye. Por ejemplo, voy de la célula al cuerpo humano y corto la mitad de la clase y voy del cuerpo humano a la célula, para permitirle la trazabilidad de cómo hemos construido y desconstruido el aprendizaje. No llevo fotocopias, no llevo PowerPoint, porque privo al estudiante, a mi muchacho, de construir y desconstruir el conocimiento juntos. Hice yo una cosa creyendo que era lo lógico y capaz que por la flecha, las uniones o los vínculos que yo establecí no son los que él entendió. Entonces, siempre construyo, si bien armo estos ejemplos, soy libre de adaptarlos a la circunstancia que amerite. Esto se llama efecto Pigmalión, Rosenthal y Jacobson, la profecía que se cumpla a sí misma, ¿sí? Ustedes me van a ver dando clases de trigonometría en el medio de la selva misionera. Yo no soy quien para hacer supresión de contenidos, ¿sí? Yo creo que eso es una forma de discriminación, igual que los PPI, los proyectos pedagógicos individuales son una forma de discriminación, salvo cuando son terapéuticos pedagógicos, ¿no? Si tú estás trabajando una parte terapéutica que tiene que ver con la estimulación oportuna, la estimulación temprana, la psicomotricidad, perspectiva del lenguaje, es una cosa. Ahora, para el saber curricular pedagógico, no. No, es excluir, es discriminar, ¿sí? Es más, ni siquiera hay acreditación y certificación de saberes. Es una burda. O sea, es tan administrativo que yo te tiro el gurí de primaria a secundaria, y de secundaria al terciario. En el terciario, cuando entras sin saber leer ni escribir, no le van a compensar nada. Y aunque se lo compensen y te den el título, ¿sí? Tenés que preguntarte quién va a contratar a alguien que no sabe leer ni escribir. Yo soy adulto, tengo autismo, me expreso de una manera vehemente, y la vehemencia y los tonos de mi voz, sumado a mi apariencia física, son violencia, son soberbia, son arrogancia, ¿sí? Entonces en muchos casos a veces tengo un encuentro con alguien que estoy debatiendo y la otra persona se pone a llorar. Y yo jamás le falta el respeto, y eso que le aclaré, soy monotónico, soy impulsivo, mis tonos son así, ¿tá? Pero como está tan infantilizada la discapacidad, el problema es que cuando el niño lo hace es así, pero cuando un adulto lo hace tiene problemas. Entonces sigo siendo excluido. Hay trabajos que no me dan por mi personalidad asociada a los rasgos del autismo. Entonces, ojo, dejemos de mentirnos con los procesos de inclusión. ¿Ah? Entonces es una forma de exclusión. Yo tengo niños que no tienen diagnóstico, pero están siendo abusados, sus padres se separaron, y el shock emocional implica que tengo que trabajar otras miradas.
¿Alguna otra pregunta para ir terminando? No, no soy autista, tengo autismo. Primero era síndrome de Asperger y ahora por el DSM-5 volvió a ser autismo. Es una condición que poseo, no es lo que me determina. Entonces no soy autista, tengo autismo. El paradigma socioemocional es una farsa. ¿Sí? Es un cuestionamiento, porque no puede haber un paradigma único. Los paradigmas se conjugan. No hay miradas paradigmáticas puras. ¿Sí? La discapacidad es social, la mirada social, sí, pero también es médico-clínica. Porque el tipo no ve, o el tipo necesita una hemodiálisis, o el tipo tiene que estar enchufado 4 horas a una máquina, y el tipo tiene fatiga visual porque tiene que estar mirando todo el tiempo lengua de señas, y el video visual implica un movimiento de ojo, más la traslación constante, como si ustedes estuvieran hablando todo el tiempo en otra lengua. O sea, lo neurofisiológico es vital, lo emocional es vital y lo social es vital. Pero solo miradas paradigmáticas no, porque si no caemos en la educación emocional. Y nosotros no somos robots que puedan educar nuestras emociones, en todo caso nuestras conductas. En todo caso, sí dice Gardner y dice Rosler, argentino, uno de los que más admiro, el aprendizaje basado en emociones. Eso sí, poner en juego la emoción para el aprendizaje, para poner en juego la amígdala, la evocación y la experiencia para la reconstrucción y fijación de la memoria práctica y ejecutiva, sí, pero la educación emocional no. Se haga hasta donde pueda, entonces eso tendría que hacerlo con toda la gente. Y es una farsa, nosotros tenemos que preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Porque ¿qué pasa si nosotros decimos hasta donde pueda? ¿Y dónde se metieron todo el proceso de andamiaje que leyeron a Brunner, la significatividad del aprendizaje de Ausubel, la zona de desarrollo proximal que dice Vygotsky? No leyeron nada de eso. Que se maneje solo, hasta donde pueda. ¿Y quién somos nosotros para decir hasta donde pueda? En la discapacidad, un diagnóstico no es un pronóstico y tampoco es una condena. Nosotros educamos, no curamos. ¿Saben cómo trabajo la autoestima del estudiante? Hago tratamiento del error. El primero en equivocarse soy yo. Yo soy el que escribe con falta de ortografía para que mis estudiantes me corrijan. A mí se me caen las cosas, yo pecho las cosas. ¿Sí? A veces me hago cargo de cosas que hacen los niños. Si uno de mis estudiantes se tiró un gas, digo que fui yo, para evitar sacar el tratamiento del error, permitir la equivocación como parte del proceso de aprendizaje y el error inteligente. Entonces eso sube la autoestima. Si yo no estoy todo el tiempo destacando tus defectos, ¿sí? Ni te digo que sos un bruto ni un burro, ¿ah? Y muchas veces que dice que un burro lo hago pasar vergüenza entre lo que sabe y se ríe del compañero. ¿Ah? Entonces trabajo mucho las inteligencias múltiples y trabajo el potencial del estudiante para que sea mi pareja pedagógica en su punto más fuerte, ya sea físico, para hacer representaciones, kinestésico, para trabajar la parte espacial, referencial, el habla para leer cosas y ayudarme a que mis otros compañeros lean. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que haya sido positivo. No quiero robarle más el tiempo. Son solo ideas, pero dejo algo importante para decir que es, lo importante es el intercambio y la continuidad de esto. Escuelita Ambulante Camino de Tiza, Facebook, Julio Manuel Pereira Facebook, o en Asociación Educar, hay un apartado que se llama Rampas Didácticas, que suben ejemplos didácticos míos fundamentados con explicaciones y videos. Estoy a las órdenes para compartir experiencias e ideas. Perdonen que hablo muy rápido. Hola. Hola, bueno, si no hay más preguntas, Gaby, vos estás por ahí. Sí, acá estoy presente. Bueno, a mí me gustaría primero agradecer este intercambio, Julio, y por otro lado dejarles un mensaje a los docentes. Nosotros tenemos que tratar como educadores, no ser esclavos de los sistemas. El conocimiento que tenemos nos da la posibilidad
de poder transgredir en pos de poder brindar las mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Y en principio, tener claro que muchos de nuestros estudiantes las mejores oportunidades las tienen en la escuela, porque muchas veces desconocemos los contextos familiares y escolares en los que se desarrollan, y tal vez las mejores oportunidades las tienen en la escuela. Entonces, atrévanse a partir de todo el conocimiento que tienen y de todo el conocimiento del cual se pueden apropiar a partir de la autoformación, porque no tenemos que vivir esperando a que nos ofrezcan posibilidades de capacitación, sino tenemos la mejor herramienta que tiene el ser humano, que es la lectura, y a partir de la cual se puede apropiar de todos los conocimientos, poder plantarnos y poder decir también, no, lo que yo estimo que es mejor para mi estudiante es esto, y poder defenderlo, sino pensar, poder discutir con sus equipos de gestión y no tener que recibir una orden del equipo de gestión. Bueno, simplemente eso. Mi agradecimiento, la verdad es que si estuviese en un espacio presencial, me pararía para poder aplaudirte y agradezco que hayas compartido toda tu experiencia esta tarde, esta noche con nosotros. Bueno, Podemos abrir muchísimas el gracias, micrófono, Julio. Juana. ¿Cómo? Sí. Podemos abrir los micrófonos y empezar a aplaudir. Digo, aplaudimos el lenguaje, ¿no? Ah, bueno. Excelente. Bueno. Excelente, Muchas gracias Julio. a Muchísimas todos. gracias. Gracias, Julio, por la posibilidad esta que nos brindás. La verdad que excelente, tomando siempre nota con vos de todas las posibilidades que podemos tener con herramientas, como vos decís, de la casa, cosas artesanales, que nos abren, nos dan muchos disparadores para poder, para que nuestros docentes puedan quizás trabajar con un poco más de tranquilidad y no sentirse solos, porque eso es lo que nosotros por ahí sentimos. O sea, yo como mamá, y por ahí creo que los docentes sienten que por ahí están solos, y como asociación queremos acompañarlos para que sepan que pueden contar con nosotros y cada vez que sea necesario llamarte a vos y brindar tus conocimientos. Muchísimas gracias, y gracias a todos los docentes, gracias Juana y Lorena por acompañarnos y hacer posible esto. Bueno, recordarles que para los días ya van a tener la publicidad ahí a mano de todos. Difúndanlo, porque vamos a aprovechar de que esto llega de manera gratuita para todos ustedes. Difúndanlo para que lo puedan aprovechar la mayor cantidad de docentes posibles. 8 y 9 de junio vamos a tener la presencia de Silvana Corso, así es que como para que lo puedan difundir. Bueno, Julio, te despedimos con este aplauso y un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias. Gracias por todo.
que están buscando piso por piso, lugar por lugar, a todos. Bueno, Gaby, queda acá mis compañeros de equipo del colegio, quedan acá. Yo agradecerte porque, bueno, les cuento un poquito, porque no tuvimos oportunidad de hablar con ustedes, recién el viernes nos toca la reunión de equipo y Gabriela es la presidenta de la asociación Tú Puedes, y la verdad es que desde esta asociación trabajan muchísimo para poder brindar capacitaciones a los docentes de todas las escuelas. Ella estuvo en contacto tanto con Julio como con Silvana Corso para que las podamos tener 8 y 9 de junio. Y bueno, quiero agradecerte en nombre de todo el personal del colegio que nos diste la posibilidad de poder contactarlo y de poder estar con él, porque en realidad, sobre todo me parece importante, nuestros docentes tienen muchos estudiantes con autismo dentro de la institución y trabajan con ellos en lo cotidiano, trabajamos con ellos, conviven con nosotros, y poder pensar en todo lo que podemos potenciar a nuestros estudiantes, verlo a Julio que pueda llegar a transmitir sus experiencias, la verdad es que es maravilloso. Así es que, bueno, yo quería que juntos pudiéramos agradecerte. Lorena no está ahora, Lorena Boschetti, que es una profesional que trabaja con algunos de nuestros estudiantes, es la que hizo el nexo con la legislatura para que pudieran pagar la capacitación. Y yo destacar que los docentes de nuestra escuela estuvieron todos en cada una de las capacitaciones. Me parece que por ahí en algo fallamos, porque habían hoy de nuevo 150 y pico de inscriptos, y la verdad es que estuvimos 51 personas como constante, más o menos, en toda la charla. Que es una pena que cuando es una elección propia no puedan hacer uso de esto. Por ahí es siempre pensando si tiene la resolución o si les va a otorgar algún tipo de puntaje, cuando en realidad creo que lo mejor que nos podemos llevar es la posibilidad de compartir los conocimientos. Así es que bueno, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Juana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Para los que no me conocen, nosotros como asociación sí estamos focalizados en capacitaciones. Gracias a Dios tengo la posibilidad de contactarme con muchos disertantes de todo el mundo que me facilitan material educativo para nuestra asociación. Y bueno, tener la posibilidad de que acá donde quieran capacitarse y que no sea necesario, como dice Juana, una resolución ministerial. El año pasado brindamos 8 capacitaciones, todas con resolución ministerial, y siempre, por supuesto, hemos tenido 1.000, 1.200, 1.600 con Coral Elizondo, que vino de España, pero realmente es cuando conocer a los docentes que van a estar a cargo de nuestros hijos, es cuando no tenés esa resolución, estás en una época de cuarentena y estás en tu casa y por ahí tenés la posibilidad y de aprender un poquito más y aprender desde lo cotidiano, que yo rescato mucho porque hablo mucho con Julio Manuel Pereira, como él bien lo dijo, que tiene autismo. Julio hasta los 8 años no sabía leer ni escribir, vivía en el campo, cargaba bolsas de papa, lo habían diagnosticado por una enfermedad psiquiátrica, y aún así le dieron la opción porque los papás tampoco no tenían conocimiento, no tenían educación, y aún así el papá eligió o el psiquiátrico, internarlo, o trabajar en el campo. Y Julio, porque sus papás, que a pesar de que no tenían educación, creyeron en él, y Julio creía en él mismo,
a partir de los 10, 11 años, empezó recién a educarse. Julio hoy en día tiene más de 16 títulos universitarios, y si sus papás no lo hubieran escuchado a ese médico, Julio hubiese estado internado en un psiquiátrico medicado. Así que por eso es la importancia de creer en nuestros hijos, sea el diagnóstico que tengas, sea como mi hijo, en el caso de mi hijo, síndrome de Down, o niños como somos una asociación de pluridiscapacidad, así que tenemos chicos con parálisis cerebral, hidrocefalia, autismo, síndrome de Turner, enfermedades poco frecuentes, pero así nosotros buscamos capacitaciones que sea para todos, para un gran colectivo, como dice Julio, se educa para todos, no para un diagnóstico, se educa al niño, se le enseña que todos pueden aprender, para una gran diversidad, ¿sí? Así que agradecer a ustedes que tengan esa predisposición también de creer en nuestros hijos, de estar ahí presentes y por ahí ser referentes, ustedes así como docentes, poder transmitir a otros docentes que sí se puede, que nuestros hijos sí pueden aprender y de una manera no convencional quizás, porque ¿por qué tiene que ser todo cerrado y estructurado? Sino a partir de otra mirada. Ahora también estoy conversando con Coral Elizondo y Nacho Calderón, Almendros, no sé si por ahí lo conocerán, son también disertantes, educadores que trabajan a nivel mundial, son de España, y ver la posibilidad también de conseguir la capacitación acá. Así que bueno, ya contaré también si es posible con Juana para ver la posibilidad de hacerlo pronto.